vamos a estar atentos. Se hizo una observación importante hace un instante. El problema no es si leemos o no leemos. La situación es cómo leemos. Pero bueno, Dios permita que podamos hacer las cosas como a Él le agradan y no como a mí o a usted nos agradan, sino como a Dios le agrada. Vamos a orar para que sea Dios el que nos haga meditar en esta breve tiempo. Señor Dios Padre Celestial, gracias te damos en este momento porque tú eres bueno con nosotros, nos muestras tu bondad, tu misericordia en todo momento. Haces que nosotros estemos continuamente y constantemente buscando entender y ser obedientes a ti, Señor, porque hemos acumulado conocimiento por mucho tiempo, pero necesitamos pasar a la siguiente parte, la parte de ejecutar todo ese conocimiento que tú nos has entregado. Gracias porque nos estás mostrando esto y nos estás permitiendo hacer cosas que en el pasado no hacíamos, Señor. Te agradecemos por eso, te agradecemos por cada uno de los niños y adultos que nos están visitando, te agradecemos por cada uno de nuestros hermanos que están volviendo, y también te agradecemos por cada uno de aquellos que hemos decidido permanecer continuamente, constantemente, de una manera perseverante aquí, porque nos damos cuenta, Señor, que el tiempo se está terminando, que el tiempo cada vez es más corto, y te queremos pedir que tú nos ayudes en este poco tiempo que falta para que tú regreses, que nosotros estemos actuando como tú deseas que actuemos. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hemos leído entonces, si mal no recuerdo, Romanos 1 del 8 al 15. Romanos 1 del 8 al 15 es una porción muy importante. Ahorita estaba pensando por qué es importante. Porque de alguna forma trae un mensaje para nosotros, porque de alguna forma nos ilustra algo que sucede en nuestras vidas. Esto me hizo recordar a mí, espero que algunos estén en la misma condición, me hizo recordar que yo estudié hace algún tiempo, ingresé a un lugar donde se daba preparación teológica, preparación bíblica, preparación para servir a Dios. Y leí y sigo leyendo muchísimos libros. Escuché muchísimas clases, a muchísimos maestros. Tuve que hacer trabajos, tuve que presentar exposiciones. Pero hubo un asunto donde yo aprendí muchísimo más que en todas esas cosas. Aprendí muchísimo más de las actitudes y de las acciones de los hombres piadosos que me enseñaron. De ellos aprendí. Yo estuve alrededor de ellos por un tiempo y descubrí cuáles eran sus prioridades. Nos dimos cuenta, quienes estuvimos ahí, cuáles eran las prioridades de cada uno de ellos. Nos dimos cuenta cuáles eran sus convicciones, el porqué de su devoción al Señor. Y esto es exactamente lo que viene en Romanos capítulo 1. Lo que vemos en Romanos capítulo 1 es exactamente lo mismo que acabo de decir. Lo que está haciendo aquí el escritor es desplegándose, mostrándose, abriéndose con todo su corazón delante de aquellos que al momento no conocía,
antes de empezar a enseñarles, antes de ir y decirles, en esto creo, les dice, esto es lo que hay en mi corazón. Antes de enseñarle esas cosas profundas sobre la palabra de Dios, les dice de una manera muy simple y muy sencilla, antes de enseñarles mis convicciones, les voy a enseñar quién soy yo. Antes de enseñarles mis convicciones, les voy a enseñar quién soy yo. Y esto nos hace preguntarnos, creo que a todos, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Creo que a todos nos hace preguntarnos eso. Y secuencialmente, como me vino la idea, pensé, todos podemos responder, yo soy esto. La siguiente pregunta que me vino en secuencia, ¿lo que yo soy ha transformado a las personas? ¿Lo que yo digo que soy ha transformado a los inconversos? ¿Los ha llevado a cambiar su vida? Porque yo defiendo lo que soy, lo que muestro. Y esto nos va a llevar a entender lo siguiente, estas poquitas líneas que estamos leyendo, nos va a llevar básicamente a entender esto. El servicio a Dios se debe de realizar con un deseo sincero de mediante el servicio, mediante lo que tú y yo estamos haciendo en estos tiempos, agradar y glorificar a Dios. Esa debe ser nuestra única intención. Si estamos en la calle es para agradar y glorificar a Dios. Si estamos tocando puertas es para agradar y glorificar a Dios. No es para reportar un número, no es más que para agradar y glorificar a Dios. Eso lo dice el escritor en esta porción, en estos cuantos versículos, en su saludo podríamos decir. Ahora nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, él ya nos está diciendo, yo quiero agradar y glorificar a Dios. Rebota hacia donde está uno. ¿Cuál es tu motivación de estar aquí? ¿Cuál es mi motivación de estar aquí? Este hombre se dirigió, Pablo, en sus primeras palabras a los creyentes que se encontraban en Roma, les habla de los motivos espirituales sinceros que él tenía en su deseo de servirles. De eso es de lo que está hablando. Estos son mis motivos, estos son mis actitudes, estas son las razones por las que yo quiero servirles. Pablo no había fundado esa iglesia. Pablo a este momento no había visitado esta iglesia, no la conocía, pero él tenía algo en su corazón. Lo que tenía él en su corazón era pasión por Jesucristo. Pasión por Jesucristo y la pasión por lo que Cristo anhela. De esta forma, él procuraba velar espiritualmente por aquellos que estaban en la misma condición que él. Más adelante nos vamos a dar cuenta que no solamente eso. Este jueves, perdón por referirme al jueves, no estuvieron muchos de ustedes, pero para mí fue tremendo lo que Dios me había dicho previamente y creo que esta es la continuación. Es decir, lo del domingo sin lo del jueves es la mitad del pastel. Como hay, ¿dónde está la hermana? No está, ¿verdad?
¿No está? ¿Tu mami? Hay dos capas del pastel, ¿verdad? La de abajo y la de arriba. Bueno, es como si yo nada más tuviera la parte de abajo y la parte de arriba no la pusiera. Cuando la entregaría yo, pues no, falta, le falta. Entonces, él tenía un deseo anhelante. Quería entablar con ellos una relación personal y una relación espiritual. Ahora venimos nosotros aquí porque nosotros vimos el jueves, esto no es historia. Parecería historia, pero esto es ejemplo para nuestras vidas. Entonces, sí está la hermana, ya estaba diciendo que no estaba ya. Entonces, esto más que historia es ejemplo para nuestras vidas. ¿Por qué hizo este hombre lo que hizo? Y nosotros tendríamos que preguntarnos a nosotros mismos, ahora que estamos haciendo lo que estamos haciendo, o también podríamos decir, ahora que estoy dejando de hacer lo que estoy dejando de hacer, podríamos preguntarnos, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en mi corazón? En los versículos del 8 al 15, nos hemos dado cuenta. Aquí se señalan, versículos 8 al 15, 9 marcas del servicio espiritual verdadero. Y para aquellos que ya están asustados, no las voy a ver las 9. Hoy solamente nos vamos a dedicar a ver 2 de esas marcas. No vamos a ver, hay 9 marcas. Léanlas, medítenlas, estúdienlas y en algún momento vemos las otras 7. Hoy solo 2. Sustentándonos en 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Ahí vamos a encontrarnos, como dijimos, 2 marcas que tenía este hombre. Nos va a hacer preguntarnos a nosotros, ¿tengo yo esas marcas? Y nosotros vamos a tener que ubicarnos en todo esto porque esto fue escrito para mí y para ti. Las 2 marcas que vamos a hablar con esos 2 versículos es un espíritu obediente y un espíritu pronto. Ahí me surgió una pregunta que no alcancé a escribir, pero ahora se las comparto. ¿Tengo yo un espíritu obediente? ¿Tengo un espíritu pronto? Y dije que se las iba a trasladar. ¿Tienes un espíritu obediente para con Dios? ¿Tienes un espíritu pronto para con Dios? Dijimos, ¿cuántas marcas hay? 9. Y en el 16 hay una 10ª, pero no la vamos a más que mencionar. Entonces, un espíritu obediente a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esto es donde nosotros mencionamos la primera marca, un espíritu obediente. Nos damos cuenta que Pablo, y a lo mejor tú y yo también, era deudor por lo menos en 2 sentidos. ¿Cuáles sentidos? Primero, era deudor a Dios por causa de los gentiles. ¿Por qué deudor a Dios por causa de los gentiles? Porque Dios le había designado como el apóstol dirigido, encargado, a quien se le había encomendado los gentiles. Entonces ahí está la primera forma en la que él es deudor. Él se encontraba en obligación con Dios en relación a ministrar, entregar el evangelio a los gentiles. Luego aquí nos surge un pensamiento que ahorita se va a aclarar, lo anticipo, para que olvidemos la historia, porque la historia nos centra en Pablo
y nos entra en que era apóstol, y nos entra en que era siervo, y nos entra en que era pastor, y nos entra en que era muchas cosas, y no me toca a mí. Vamos a ver si es cierto en un instante más, pero bueno, dijimos, esa era la primera razón por la que era deudor delante de Dios. Segundo, él tenía una obligación o deuda con los romanos, con los creyentes romanos, porque ellos tenían necesidad espiritual. Tenían necesidad espiritual. Y nosotros tenemos que analizarnos en esto que pudiésemos pensar en este momento todos. Nosotros no vemos a nadie en necesidad espiritual. Realmente no lo vemos. Si nosotros viéramos a alguien que va a ser atropellado en la calle, ¿no le gritaríamos por lo menos? Si tenemos oportunidad, ¿no lo jalaríamos? Bueno, déjenme decirles, en los alrededores de donde estamos en este instante, hay gente en gran peligro. Hay una cantidad enorme de gente en gran peligro. Y nosotros estamos en la capacidad de ayudar. Nosotros podemos ayudarles a ellos. Entonces, tenemos, al igual que tuvo él, una obligación para con Dios. Necesito ayudar a porque yo sé lo que lo que esta, lo que estos, lo que aquellos necesitan. Y la mayor necesidad es Cristo en el corazón. Y nosotros sabemos de esto. Había gentiles incrédulos, había judíos incrédulos en aquel tiempo. Y en este también estamos en las mismas condiciones. Ellos están esperando la muerte espiritual. No lo saben, pero la están esperando. Y nosotros tenemos la solución. Están en peligro. ¿Qué vamos a hacer? Pablo dijo, soy deudor, porque yo sé la solución. Y nosotros también la sabemos y nos la han enseñado por montones de años. Yo tengo la solución, pero tengo que compartirla. El tema de la escuela dominical es compartir la palabra de Dios. Tengo que compartirla a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor. En un instante trataremos de explicar brevemente ese versículo. Él continúa hablando y continúa diciendo, por estos motivos, por estas razones, yo estoy haciendo lo que estoy haciendo. No es para que me tomen fotos, no es para que me tomen videos, no es para salir en redes sociales, es para agradar y glorificar a Dios. Tengo que tener bien presente esto. ¿Por qué él compartía la palabra? Él explica claramente que no explicaba la palabra, que no predicaba la palabra por razones personales que le hicieran atractivo su llamado, que le hicieran atractivo el ministerio. Contrariamente a eso, nos damos cuenta que el ministerio en ese tiempo era terrible y pudiera ser que todavía en muchos lugares siga siendo igual. Pero ¿por qué lo hacía entonces? ¿Por qué se arriesgaba? Porque era deudor, como yo y como tú. Porque por eso lo hacía. Primera epístola a los Corintios, capítulo 9, versículo 16 y 17. Hace un instante yo dije acerca de mi tiempo en esa escuela de preparación teológica, en esa escuela de preparación bíblica.
Y dije, ¿cómo pude entender por qué estos hombres están convencidos de lo que hacen? Ahí me enseñaron una cosa, se las he dicho y la repito, porque en la enseñanza la repetición es importante. No repetir año, la repetición. Decían en aquel tiempo y todavía seguimos diciendo, este libro no es para pastores, este libro no es para misioneros, este libro no es para evangelistas, este libro no es para obreros, este libro es para todos, para todo creyente es este libro. Y este libro te dice a ti y me dice a mí, pues si anuncio el evangelio, no tengo de qué gloriarme. Yo sí salgo y tú no sales. No tengo de qué gloriarme. Me es impuesta necesidad. Tengo una deuda con Dios. Tengo una deuda con Dios. Y ay de mí si no anuncio el evangelio. Ay de mí si yo no anuncio el evangelio. Le seguimos, ¿verdad? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, como quiera, la comisión me han sido encomendada. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Este hombre decidió hacerlo de buena voluntad. ¿Cómo lo voy a hacer yo? ¿Cómo lo vas a hacer tú? Cuando el Señor lo llamó a salvación, cuando el Señor lo llamó a su servicio, cuando el Señor lo llamó, ¿cuánto tiempo pasó para que Él comenzara a compartir el mensaje? Esta es la parte del jueves. Inmediatamente. No me voy a meter 4 años para estudiar bachiller en Biblia y luego 4 años para licenciatura en quién sabe qué cosa y luego 2 años para maestría en quién sabe qué tanto y luego otros 2 años para doctorado en quién sabe qué mugre. Perdón por lo de mugre. Es inmediatamente, nada más porque Saraí, Daniel y el hermano Armando Palacios no estaban, entonces me voy a aprovechar. Cuando tú prendes una vela, ¿cuánto esperas para que dé luz? ¿10 años? Inmediatamente. Te necesito ahorita, no dentro de 10 años. Cuando fue llamado, Pablo estaba haciendo cualquier cosa menos promover el evangelio. Y ya lo hemos revisado tantas veces que no tenemos necesidad de explicarlo. Él estaba haciendo precisamente lo contrario. Estaba persiguiendo el evangelio. Él estaba decidido a destruir la obra de Cristo. Eso era lo que él estaba haciendo. Y nosotros ahí nos damos cuenta en esta marca que estamos viendo que nosotros como creyentes sinceros, nos damos cuenta que la recompensa es hacer la obra. Esa es nuestra primera recompensa, hacer la obra, experimentar el estar en el servicio. Esa es nuestra primera recompensa. Si tú y yo hemos decidido servir, cuando tenga ganas, perdón por lo que podría dolerme, pero simplemente, vamos a ser bíblicos, ¿verdad? Simplemente eres un siervo inútil. Para hacerlo menos difícil, un mediocre. Digo, y el inútil es bíblico. Para hacerlo menos complicado, un mediocre.
¿Estoy haciendo lo que Dios quiere? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Esa frasecita es muy importante. Hay que tratar de meditarla. Si estamos viendo solo 2 versículos, hay que tratar de meditarla. El escritor podría estarnos diciendo básicamente esto: a los de esta raza que han recibido todo el conocimiento, a los griegos, los educados, los que tienen capacidades, los que tienen educación importante, a esos yo les debo. Pero a los que no les tienen, también les debo. Estoy en deuda con los educados, con los sofisticados, pero también estoy en deuda con los simples, con los que no tienen, con los que están también en peligro. Están en peligro los educados y están en peligro los simples, los necios, también están en peligro. También estoy en deuda. Ellos también están en peligro. Entonces yo tengo que darme cuenta, estamos rodeados de ambos tipos de personas. Estamos en deuda con ellos, porque nosotros tenemos la solución que no saben que están buscando o que no están buscando. Pablo no la buscaba y sin embargo la salvación llegó a él y nosotros tenemos la forma de hacerlo. Somos muy particulares. Decimos, vemos gente que va pasando por la calle, a él no, a ella sí. Y nos recordamos, así hacía este hombre. Pablo, al igual que su Señor, no tenía acepción de personas. Primera de Pedro 1:17, primera epístola de Pedro, ¿es correcto? ¿Suriel? Sí, ya sé, pero es correcto nada más. Primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 17, la va a leer César, no te apures. ¿Lo tienes, César? Ajá. Básicamente nosotros leímos esto para ver una cualidad de Dios. Y una cualidad de Dios es que Él no se fija en cómo está vestida la persona, en si me es apropiada, en si yo pienso sabe menos que yo, entonces me es muy conveniente hablarle. No. En relación con el Padre, dice, sin acepción de personas juzga. Y nos damos cuenta, Pablo así hacía a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, le tengo que hablar a todos. Pablo y nosotros debemos no tener acepción de personas. Él no tenía, él ya es un histórico, él ya es un ejemplo. Pero nosotros tenemos que actuar en base a esto, tenemos que actuar y tenemos que decir, no voy a limitarme, a todos voy a servirles porque están en peligro. También es importante esto, perdón porque lo diga, pero no lo traigo escrito, pero hay cosas que Dios menciona en el instante en que estamos aquí. Dice, también tengo que yo ir con mansedumbre, con afabilidad, con amor, a decirles,
te vengo a traer lo que necesitas. Necesitas esto. Aquí considero, yo no los estoy contando, que por lo menos hay 10 o 15 que en cuanto a conocimiento bíblico podrían salir a la calle y mostrar una capacidad superior en relación con las personas donde tocarían la puerta. No vamos a demostrar que sabemos más. Vamos a demostrar que les amamos. Vamos a demostrar que estamos preocupados por ellos. Vamos a demostrar que están en peligro y tenemos de parte de Dios la solución a esto. El Evangelio es el igualador a griegos y a no griegos, a judíos y a gentiles. Es el igualador. Están perdidos los judíos, están perdidos los gentiles. Pero el Evangelio les hace ver esto y el Evangelio también les lleva la salvación a ambos. Y nosotros tenemos que llevarla. Nos damos cuenta, tratemos de recordar algunas cosas que yo sé que sí recuerdan. La primera persona a quien Jesús de él buscó, se reveló ante esa persona, ¿quién fue? Alguien me podría mencionar a Nicodemo, pero Nicodemo vino con Jesús. La siguiente, una mujer que dice uno, sinceramente, lo peor, adúltera. Había tenido varios esposos y con el que estaba no era su esposo. ¿Cómo se acercó a Jesucristo a ella? Podemos circunscribirlo a Jesucristo se acercó con amorosa compasión. Así tenemos que salir. Tenemos como ejemplo a Jesucristo. Tenemos a Pablo. Ahora son históricos. La historia nos ha hecho bien, pero nos ha hecho daño. Pero tenemos gente muy cercana a nosotros, con los cuales convivimos, que nos dimos cuenta que también actuaban de esta forma. Ahora el resultado es increíble. ¿Cuánto tiempo se tardó esta mujer, en ir a su aldea, a su población donde vivía y hablarles a otros? Se tardó otra vez los famosos 10 años. De inmediato fue y habló de Jesucristo, de inmediato. Ese es el Mesías. Y ese es nuestro mensaje. Te vengo a presentar al Mesías. A quien estabas buscando te lo vengo a presentar. Entonces nosotros tenemos que pensar ahorita, ya vimos muchas partes de la Biblia, pero ahora tenemos que ver, bueno, ¿y nosotros qué? Nosotros tenemos que meditar en vemos a el escritor de Romanos y decimos, Romanos, pero es la iglesia, ahí está fácil, ahí sí yo voy y me presento como maestro. Es igual para con nosotros. Nada más para que no nos olvidemos, Mateo 28, 19, se lo saben de memoria, no tienen ni que buscarlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. A la iglesia le está diciendo, tienes que hacer discípulos en todas las naciones. Tienes que hacerlo. Esa es tu encomienda. Se los repitió nomás por las dos partes del pastel, por las dos capas, o cómo se le podrá decir, no sé cómo se le diga, pero esa. Marcos, se lo saben también de memoria, 16:15. Y les dijo a sus discípulos, a su iglesia, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Opcional. Perdón por la expresión, pero mangos de opcional. Es una orden. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Nosotros debemos servir a las personas
nosotros debemos llevarles el Evangelio de Jesucristo. Y nosotros tenemos que estar entendidos de algo. Esto se debe convertir en la misión más noble y significativa de todo lo que hacemos. Hacemos muchas cosas entre semana, muchísimas, pero la misión más noble y más significativa de mi vida es compartirle el Evangelio a uno. Y compartiéndole el Evangelio a uno, van a venir los demás. Recuerdo en la Segunda Guerra Mundial, aquel que estaba, el de los navegantes, busquen los navegantes ahí en internet. Él quería ganar a todo el portaaviones para Cristo. ¿Cómo se dice de otra forma? El transatlántico, el portaaviones, lo que sea, esos de guerra, él los quería ganar a todos para Cristo. Y nadie decía que sí. Y fue con el capellán. El ejército tiene capellanes. Y le dijo, pues algo está mal. Y le dijo, mira, esto es muy sencillo. Busca a uno. Tú quieres tener 300, busca a uno. Uno recibió a Cristo y buscó a otro. Pero el que había recibido a Cristo también buscó uno. Al final de la guerra todos eran creyentes. Esto debe ser, ¿qué tenemos que compartir? Esperanza, amor, redención, salvación. Lo que tenemos. No vamos a ganar, vamos a compartir. Cada palabra que nosotros hablamos, cada gesto que nosotros expresamos, porque también los gestos cuentan, deben ser de compasión. Pensemos lo que siempre nos han dicho en los libros. ¿Qué haría Jesucristo en una circunstancia así? Cada gesto, compasión. Cada acto, amor. Y eso nos va a llevar a cumplir, a llevar salvación, consuelo, amor y paz a los necesitados. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y nosotros podríamos pensar, no lo había visto así. Y en relación con esto, qué bendición ser portadores de la verdad. Qué bendición ser portadores de la verdad. Para aquellos que están, no, estamos bien. Dijimos que en estos versículos había 9 marcas, que no íbamos a poder ver las 9, ni por error, ¿verdad, Dios? 9 marcas, que nada más íbamos a ver 2. Ya vimos una, un espíritu obediente. Tenemos que ver la siguiente. La siguiente está en el siguiente versículo, obviamente. Así que, versículo 15, Romanos 1:15, Romanos 1:15. Romanos 1:15. En cuanto a mí, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. También a vosotros, porque nosotros nos ubicamos y en el tiempo, en su vida, este hombre alcanzó a ir a tantos lugares sin redes sociales, sin trenes, sin carros, sin híbridos, sin eléctricos, sin nada, sin internet. Llegó a todos esos sitios. Y dice, y también quiero ir con ustedes, también quiero ir a ustedes que están en Roma. ¿Por qué? Porque tengo una deuda y quiero pagar esa deuda. A este momento quiero decirles, lo que para mí es una deuda, no me estorba. Yo deseo cumplir la deuda que yo tengo con Dios.
Ese es mi deseo. Mi deseo es ejecutar la obligación que tengo para con Dios. Él estaba dispuesto a qué. Sabemos la historia de este hombre, no tenemos ni que recordarla, pero tenemos que recordar algo breve. Él estaba dispuesto a anunciar el evangelio. Y volvemos a lo mismo, ejemplo, no historia, ejemplo. Anunciar el evangelio a creyentes y a no creyentes, ubicándolo en nuestro tiempo, así como a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, a creyentes, aquí, correcto, y afuera, a no creyentes. Tenemos que ubicarnos en esto. Este hombre era un hombre determinado, y aquí hay hombres y mujeres bien determinados. Necesitamos compartir lo que tenemos con otros. Él sabía a dónde iba. Lo sabía y nosotros recordamos Hechos 20:22. ¿Si me ayuda, Eli? Y sabía que las cosas que venían no eran cosas sencillas, no eran cosas fáciles. Y aún así estaba dispuesto. ¿Lo tienes, Eli? 20:22. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Me esperan prisiones y tribulaciones. Y aún así, el Espíritu le estaba constriñendo. Le estaba diciendo, necesitas ir, tienes que ir. La voluntad de Dios es que tú estés allá. Van a suceder cosas que no te van a agradar, van a suceder cosas difíciles, pero tú tienes que estar allá. El 24. Pero de ninguna cosa hago caso, y estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando escuchamos esto, como lo escuchamos muy rápidamente, no nos concentramos, pero este hombre dice, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Nuestra vida no es para nosotros, nuestra vida es para el Señor. Para Él es nuestra vida, para Él vivimos. Entonces, y nosotros esto nos hace recordar versículos bíblicos muy claros. El escritor de los Romanos, sabía y lo dejó escrito. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y no solamente sabía eso, Filipenses 1:21 fue eso. Él también sabía y lo dejó escrito. Si estoy aquí, perfecto, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es bonito estar aquí, pero es glorioso estar con el Señor. Segunda a los Corintios 5:8 fue ese. Perdón por no darle esa oportunidad. El estar aquí es hermoso, pero dice, quisiera estar ausente del cuerpo. Quisiera haber ya dejado este molde, esta tienda, esto que me limita. Para este ejemplo que estamos viendo de este hombre no estaba haciendo las cosas por sí mismo, sino porque vio un ejemplo, vio a Jesucristo. Y nosotros sabemos, tanto a este tiempo puedo decir, tanto como Pablo, la diferencia es que él decidió creer. Porque a este tiempo tenemos tanta información que bien podríamos decir, la diferencia entre él y nosotros, sabemos mucho más que él.
ahora tenemos información de esto, de aquello, de lo otro, y estoy en un seminario, en un colegio de preparación teológica, en un instituto bíblico, y sé a lo mejor hasta más que Pablo, con una diferencia: él se la creyó, él confió en Jesucristo, él dijo, esto es la verdad. Para él la vida tenía solo un valor: agradar a Dios, hacer la obra de Dios. ¿Para qué estamos aquí? Para hacer la obra de Dios. Para eso estamos aquí. A él le consumía el deseo, un deseo ferviente, un deseo inmenso de servir a Dios. ¿Cómo? En el aire, en mi imaginación, encerrado aquí, mostrándole amor a las personas, a los de afuera. Ahorita que nos están aquí nuestros hermanos de Villalegre, a los de Villalegre, a los de Jardines de Xochimilco, a los de La Croc, a los de Valle de Guadalupe, a los de la Xochimilco, a los de Hacienda, ¿qué? ¿Mande? Hacienda La Silla, a los de Independientes, a los de Paseo de Guadalupe, a los de Valles del Sol, a todos, mostrarles amor, llevarles salvación. El que nada más vamos a ver de nombre es el que está en el 16, porque no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nosotros pensamos en este versículo y decimos, ¿y yo por qué me avergüenzo del Evangelio? ¿Y yo por qué me limito con el Evangelio? ¿Por qué? ¿Será acaso que yo no creo? Porque dice, a todo aquel que cree, salvación. Eso es lo que yo tengo que hacer, llevar esa salvación. Pero pareciera, en el caso muy particular mío, no sé ustedes, espero que ninguno de ustedes esté en la misma condición que yo, pero durante muchos años, lo decía el jueves, aquí estaba, algunos de ustedes estaban aquí, por muchos años yo me avergoncé del Evangelio siendo creyente. Yo no le hablé a nadie, yo no le dije nada a nadie, absolutamente nada. Naditita. ¿Cuántas personas se fueron al infierno por mi silencio, por mi omisión, por el quedarme callado? Un montón. Gracias a Dios que no sé la cantidad. Pero Dios nos da la oportunidad. Lo de atrás, olvídate. Vámonos para adelante. Nuestro ejemplo es, hay que servir a Dios. El poco tiempo que nos quede, Él tenía pasión y devoción por Jesucristo. Pasión y devoción por Dios. Pasión y devoción por la obra de Dios. Al observar la entrega, la pasión y la devoción de Él, ¿qué vamos a hacer? Por lo menos debemos reflexionar. ¿De qué manera estoy yo conectado con Dios? ¿Estoy conectado en el ámbito de lo intelectual? ¿Estoy conectado realmente en el ámbito de lo espiritual? ¿Cómo puedo yo ser parte de lo que Dios hace? Lo que Él hizo, lo que hizo Jesucristo, y podríamos decir lo que hizo Felipe, lo que hizo Jeremías, lo que hicieron tantos antes que nosotros, debería invitarnos a considerar qué tengo que hacer, cómo puedo contribuir
Hay gente que necesita de mi contribución. Hay gente que necesita lo que yo sé. Ya vimos las 2 marcas que mencionaba. Hay 9 marcas. Yo sé que Diego y Caleb van a buscar las otras 7. Pero vimos 2. Un espíritu obediente, un espíritu pronto. Mencionamos de paseadita un espíritu denodado. Es domingo, ¿verdad? Puedo usar esas palabras. Es difícil nuestra ciudad como para hacer eso. Muy difícil. Roma era muy sencilla. En Roma no había peligros. En Roma a todo el que llegaba anunciando el evangelio le decían, ¿quieres que te ponga departamento, casa, te la amueblo? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Roma era tan difícil para incluirlos a todos como el área metropolitana de Monterrey. Inmoralidad, paganismo, con acceso a todas esas cosas. Cada uno de los que estamos aquí también tenemos ese acceso. Ese lugar incluía el culto al emperador, el dios Sol. Él sabía que los romanos lo iban a despreciar y que iban a tratar de hacerle daño. Pero él tenía pasión, devoción y denuedo, obediencia, prontitud. Tienes tú, tengo yo, la clase de amor que tuvo ese hombre para con el Señor. Repito, perdón, tienes tú y tengo yo la clase de amor para con el Señor. El amor hacia su obra, como los que han estado antes que nosotros. ¿Tienes amor por creyentes y por no creyentes? Dios quiere que tomemos decisiones. Para eso nos trajo aquí, para que estemos atentos. Nos llenamos de cosas intelectuales. Podríamos meditar hasta en las palabras, en el idioma original en que fue escrito, y podríamos inflarnos con conocimiento. Pero mejor, inflarnos con la pasión de Cristo. Y no estoy hablando de ninguna película, de la razón por la que Él vino a estar entre nosotros. Vamos a orar. Señor Dios, Padre Celestial, gracias porque nos has dado ejemplos de hombres y de mujeres en el pasado que decidieron ser obedientes a ti, que decidieron ser prontos, diligentes, prestos, rápidos, que no se sentaron en su confort, sino que inmediatamente compartieron el evangelio. Y Señor, nosotros queremos hacer lo mismo. Nosotros queremos serte útiles. Difícilmente lo vamos a lograr, pero tenemos ese deseo. Sabemos que si tu Santo Espíritu nos impulsa, vamos a hacer cosas diferentes. Vamos a desear estar aquí. Vamos a desear participar. Vamos a desear hablar. Porque es tu deseo que las personas que no te conocen lleguen a conocerte. Tú no quieres que nadie perezca. Tú deseas que todos se arrepientan de sus pecados. Ese es tu deseo. Pero Señor,
Tú ya lo mostraste y nos has dejado encomendado eso a nosotros. Nos has dejado encomendado a nosotros como iglesia que nosotros compartamos el mensaje que hemos aprendido sencillamente. Estamos separados por el pecado. Hay una solución: arrepentimiento y fe. ¿Estoy dispuesto a llevar el mensaje? Por lo menos 2 personas en este lugar, en esta mañana, han tomado esa decisión. Yo quisiera pedirte, si fuiste tú quien tomaste esta decisión, levanta tu mano, ponte de pie, ponte de rodillas en tu lugar, pasa al frente y ponte de rodillas en el altar, lo que tú quieras. Pero dile a Dios, aquí no estamos con el que está hablando, aquí no estamos con el que está a mi lado, aquí estamos con Dios. Si yo estoy pensando en otro, estoy perdiendo el tiempo en este lugar. Gracias, Señor, por todos aquellos que han meditado. Y va a ser evidente en los días siguientes que va a haber un sobreesfuerzo de parte de nosotros, que nos vamos a esforzar porque el tiempo es corto, porque el fin se acerca, porque en algún momento que desconocemos, tú regresarás para llevarnos a tu presencia, pero necesitas que en nosotros haya una verdadera fe, una verdadera confianza, una verdadera convicción, una devoción tal que nos impulsa a hacer lo que tú quieres. Señor Dios, gracias porque has estado aquí en este momento. Permítenos hacer todo lo que tú deseas que sea hecho. Te estamos muy agradecidos porque nos has permitido leer tu palabra y escuchar una breve reflexión sobre lo que tu palabra dice, Señor. Te solicitamos que nos ayudes y que nos hagas, Señor, obedientes y prontos para reaccionar. Te lo solicitamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.